bendiciones. Yo soy Joe Sánchez de la iglesia Graceful Community en la ciudad de Saint Cloud y estoy aquí con mi hermano Don Guillermo García. ¿Cómo está mi hermano? Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Contenido, ¿cómo usted le llamaría? Contenido de aprendizaje. Contenido de aprendizaje, eso me gusta, lo voy a escribir ahí. Estamos tratando de hacer un contenido y una serie en donde quiero hablar con diferentes personas acerca del evangelismo, pero el evangelismo de manera específica. Entonces, lo que me refiero a eso es que cómo nos acercamos a las personas, conocidos y desconocidos. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo hacemos el acercamiento? ¿Cómo compartimos el evangelio? Y cómo compartimos las buenas cosas que tenemos en la vida, que el Señor nos ha dado, las enseñanzas, la sabiduría. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, con el hermano Guillermo, es la primera serie, la primera parte de la serie. Luego de esta, planifico hacer, si el Señor lo permite, planifico hacer otras, algunas 3 o 4. Y ya el hermano me acaba de dar una excelente idea en donde 2 o 3 o 4 de nosotros podemos juntos en esta misma mesa hablar de diferentes cosas, que debe ser bastante divertido, ¿qué usted dice? Sí, no, sería interesante porque son diferentes opiniones de diferentes personas que obviamente tenemos criterios diferentes. Exacto, sí. Entonces cada cual habla y si ven un poquito tímido al hermano, no lo crean, él no es tan tímido. Lo que pasa es que esta es la primera vez, me dice él que él se sienta con el micrófono o la cámara, pero ya la segunda va a ser un máster. Esto va a ser más, como dicen en Puerto Rico, un bombito al pitcher. Un bombito al pitcher. Después yo pongo la descripción de qué significa eso para mis hermanos que no son de Puerto Rico. Ok, mi hermano, pues mire, voy a leer una escritura aquí y luego arrancamos con la conversación. Mira lo que nos dice, primeramente nosotros reconocemos que la Biblia es el libro inspirado que Dios nos ha dado y nos dejamos llevar por él, ¿verdad? Arrancamos por ahí, ¿qué usted dice? Amén. ¿Cree que sí, verdad? Sí, entiendo. Pues entonces, si confiamos en la Biblia, pues vamos a usar la Biblia como recurso para todo. Entonces, les quiero leer una escritura que nos va a ayudar a arrancar esta conversación. Mateo 28, versículo 19. Y dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la Biblia nos da un mandato de hablarle a la gente, de compartir el evangelio. Pero le pregunto, y arrancamos la conversación así: de joven, de niño, usted le presentaron el evangelio, y cuando hablo del evangelio hablo de Cristo. Mira, a grosso modo así, yo entiendo que cuando uno está más joven, uno siempre tiene la inquietud de conocer de Dios. Y ahí es donde está la clave. Cómo se nos acercan a hablarnos de Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos de Dios, se nos hace un poquito difícil acercarnos por el temor de lo que va a suceder, Claro. de lo inesperado. Y hay personas pues que tienen su tacto, hay quienes no tienen su tacto. Entonces, cuando uno es una persona inconversa, uno tiene que tratar de, como persona creyente, ir de un modo que la persona pues se acerque a Dios de una forma más placentera. Entiendo. Sí, en inglés le dicen in your face, como que estar tirándole en la cara, mira, que tú, ¿qué dices? Sí, lo que dicen no presionarlo, porque sí, ¿cómo le puedo explicar? Si yo voy a la iglesia, como me pasaba, hablando de mi experiencia personal, uno va buscando escuchar una palabra bonita, Okay. empezar a conocer, a sentirse, pero ahí habían acercamientos que tú llegabas a visitar el primer día y querían que tú te convirtieras. Y yo entiendo que tú, tener temor de Dios y aceptar a Dios como tu Salvador, es algo que tiene que salir del corazón. Coge tiempo, claro. Tú sabes, entonces tú no puedes presionar a una persona que está acabando de llegar a la iglesia, conviértete, Claro, es un proceso. Imaginémonos una pareja que llega a un tiempo de casarse. Ellos no están planificando la boda el primer día de conocerse, ¿no? Y son, ¿cómo se llama? Son convicciones diferentes, porque quizás usted llega a la iglesia, a los 3 meses ya siente Es diferente para cada persona. A lo mejor claro. yo necesito, qué sé yo, estar 6 meses, un año escuchando la palabra, porque el aceptar a Cristo tiene que ser de corazón. Tú no puedes aceptarlo por aceptarlo. Precisamente usted menciona eso. Yo voy a hablar de eso este domingo. Exactamente porque eso que está mencionando. Yo entiendo que tú no puedes aceptarlo por aceptarlo, porque decir que estoy yendo a la iglesia, no. Sí. No. Y yo puedo dar fe de que sí, yo iba a la iglesia. De joven. De joven iba a la iglesia. Fui muchas veces a la iglesia
con el deseo de conocer de Dios. Ok. Pero entonces la persona, el ser humano, lo que hacía era que me sacaba, me alejaba de la iglesia. Ya, entiendo. Porque si yo estoy entrando a los caminos de Dios, llévame por el Le- paso correcto. y le pregunto esto, incluso antes de llegar a la iglesia. Ok, llegó a la iglesia en ese tiempo, pero antes de llegar, ¿cómo hicieron o qué le dijeron o cómo lo llevaron para llegar esa primera vez? ¿Qué edad tenía usted y fue a un amigo, fue un familiar? ¿Cómo lo hicieron? Vamos a sincerarnos y a ser honestos en todo esto, porque hay que ser honestos. Yo no tenía costumbre de ir a la iglesia, simplemente. Sí, yo tampoco. Mis padres me llevaban a la iglesia católica. Ajá. Y no le puedo decir que aprendí nada porque simplemente iba, porque yo. No, claro, como ¿Qué muchos sucede? de nosotros. Yo empecé a conocer de lo que es el cristianismo, porque mi hermano se convierte a temprana edad. Okay. A él le llamó, le movió eso y ¿Qué gracias edad? a Dios. ¿Qué edad? Él tenía unos 12 o 13 años. Oh, wow, él es un un año niño. mayor que, él es un año niño. mayor que yo. Okay. Y encontró su espacio. O sea, lo que lo llenaba a él, porque a mi hermano no lo llenaba los deportes. Y yo lo veía que él iba y se convirtió en una persona bien, como le digo, arriesgada a las cosas de Dios. Okay. Y yo honestamente pues tenía otra forma de ver las cosas. Y yo llego a la iglesia porque cuando yo me caso por segunda ocasión, mi segunda esposa era cristiana, evangélica. Okay. Y yo voy a acompañarla a ella. Simplemente de oyente, por acompañarla a ella en la cuestión de después, estamos conociendo lo que sé yo. Y me pareció en ese momento un excelente paso. Okay. Porque tenía que modificar muchas So, cosas. esa vez, usted adulto comienza a ir a la iglesia a través de la que era su ex esposa. Mi ex esposa. Te puedo decir, tenía unos 28, 29 años. Ok, usted era adulto ya. Sí, y no había entrado a lo que era conocer a Dios en ese momento. Y me pareció maravilloso y grandioso. Cuando yo entré, sentí esa paz, me gustaban las prédicas, me gustaban ir a la iglesia a cantar los devocionales, a compartir con la iglesia. Le pareció bien. Pues en el transcurso de que yo estaba visitando la iglesia, a pesar de que mi esposa llevaba tiempo perseverando en la religión, no encontré a alguien que me diera la mano. Vente, vamos a empezar desde cero. Okay. Desde cero, lo que estamos haciendo de estudios bíblicos, esto es así, de conocer lo básico de la iglesia, no sucedió. Okay. No sucedió. Lo que sí hubieron acercamientos, pues que a mí me incomodaron, fueron muchos acercamientos que ya usted y yo los habíamos hablado, que son pues quizás doctrinas que tienen las iglesias. Y que sucede porque somos seres humanos. Pues, doctrinas que tienen las iglesias, entonces llevaron muchos predicadores que quizás yo por ser inconverso, que estaba tratando de buscar a Dios, quizás no lo entendía en ese momento. Y quizás todavía el sol de hoy no lo entiendo. Okay. Pero cuando tú llevas a una persona a predicar a tu iglesia, yo entiendo, quizás me estoy equivocando, tú tienes que saber el entorno que hay en la iglesia. Claro, conocer a tu congregación, a tu conocerla. oveja, claro. Y entonces, muchas de las prédicas llegó un momento donde el que estaba predicando de visita atacaba a los que estaban en la iglesia, a los que estábamos sirviendo en la iglesia. Claro. ¿Sabes? Y tú no puedes atacar ni a los que están en la iglesia ni a los que están inconversos. Nosotros estamos aquí perseverando y a pesar de que estamos sentados tenemos miles de batallas. Ahora, le comento esto para que continúe. ¿Qué me dice? Porque la palabra de Dios a veces nos confronta y a veces la leemos, no tiene que venir nadie a decirnos nada, pero a veces la leemos y nos confronta y la palabra nos dice, estás viviendo de una manera que no debes vivir, pero es una confrontación que nos hace el Espíritu, no es necesariamente viene un hombre a decirte vas para el infierno, que si esto, aunque la palabra misma lo dice, también debe depender de cómo te dicen las cosas. Sí, no, el refrán lo dice. No es lo que te dicen, es como te lo dicen. O sea, no es callar el pecado, dilo de manera. Buscar la manera de cómo decirlo. Okay. Porque a lo mejor usted de pastor está dando un mensaje y tiene la necesidad de decirme algo a mí. Me llama aparte y me lo dice. Yo no tengo ningún problema. Claro. Pero entonces, el llevar el mensaje a personas que nosotros estamos escuchando la palabra, estamos aquí adentro, estamos buscando de Dios y tenemos quizás un conocimiento de Dios, pero no dejamos de tener nuestras batallas.
No dejamos tener nuestra batalla porque queremos seguir siguiendo el norte, que es Dios. Claro. Entonces, yo entiendo que la persona que está al frente, o el pastor que está al frente, debe ser responsable de cómo llevar la palabra, de que una persona que esté debe tener una escuchándote sabiduría. no salga de esa puerta y no regrese más un domingo, porque ese no es el motivo. Sí. El motivo es seguir buscando de Dios. Y yo he sabido salir de aquí con miles de batallas y miles de problemas, pero yo regreso, porque mi norte es Dios. Exacto. Entonces, en mi juventud yo no tenía una persona que me dijo, vente, vamos a sentarnos. Un mentor. Un mentor. Tú sabes, porque yo no conocía de la religión. Yo no conocía. Yo apenas ahora estoy con usted conociendo lo que es un estudio bíblico. Sí. Porque yo no consigo que vamos a un estudio bíblico. Ok, yo sabía que existían. Pero como nadie me invitaba o no salía de mi corazón, no había esa motivación, pues no lo hacía. A usted menciona eso, déjeme contarle. Yo entré al ejército y yo conocí al Señor a los 20 años. Pero yo entré al ejército a los 18 años. Y a los 18 años yo tuve una situación en donde yo creo que fue no sé si fue como un año nuevo, una Navidad, no recuerdo. Estaba ya en la base que estaba entonces un poquito triste, estaba solo, la familia no estaba y eso. Y yo recuerdo que fui a donde yo me quedaba, que se llama Las Barracas, y iba a ir a un cuarto que tenía una fiesta, comida, porque era un día festivo, no recuerdo cuál era. Una minivan, mientras yo voy caminando, se acerca y resulta ser que era una familia pastoral. Y ellos estaban, como era un día festivo, ellos estaban por la calle, a los que veían por ahí, invitándolos a la iglesia ese día, esa noche. Y me invitaron, me dijeron, mira, nosotros vamos para la iglesia, que si quieres ir, yo le dije que no. No me interesaba o no. Pero entonces después, como algunos meses después, porque eso fue como en diciembre, en abril fue que yo conocí al Señor, pero fue porque me invitó nuevamente un conocido. Entonces yo pensando en esto ahora que usted dice, hace la diferencia cuando alguien que uno conoce, cuando hay una relación, cuando hay una confianza, que uno va creando esa confianza, va creando esa relación, entonces ya cuando tenemos ese tipo de confianza, entonces uno como que le entra y eso el mensaje se recibe diferente, ¿qué usted cree? Sí, no depende, porque definitivamente, porque todos tenemos curiosidades de saber de Dios, de conocer de Dios. Todos. Yo creo que no hay persona en este mundo que no tenga esa curiosidad. Sí, claro. La cuestión es que cuando tú llegas a buscar de Dios, si no te diriges hacia las personas correctas que te pueden enseñar, ahí es donde tienes el problema. Porque yo como cristiano que me siento, que estoy buscando de Dios, yo no puedo señalar a la gente que está en conversa. Yo tengo que buscar la manera de que ellos lleguen aquí. Y quizás yo no te puedo contestar tu pregunta, pero yo tengo un pastor que te la puede contestar. Así es. Tú sabes, yo no puedo condenarlo porque la persona está haciendo, no, porque todos pegamos todos los días. Somos pecadores y somos imperfectos. Tenemos la situación de que sucede a veces eso. A veces nosotros en la emoción de compartir nuestra fe y de decir, mira, vamos para la iglesia, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, salimos como que un poquito fuerte, un poquito tal vez violento. Mira que la Biblia dice que si no haces esto vas por el infierno. Entonces la idea, arrancando así, lo aleja más. Entonces es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Nosotros lo que estamos buscando de Dios, tenemos muchas cosas en contra. Tenemos lo que es el internet, los juegos para los jóvenes adultos, los juegos de PlayStation, los videojuegos y todo eso. Las mismas redes sociales. Sí. Que nosotros estamos luchando con que el mundo piensa que nosotros somos perfectos, que no podemos cometer errores. Eso es una lucha constante que tenemos claro nosotros. Sí. Así es. Tú sabes. Entonces tenemos que salir por ahí y no podemos tener un mal día, no podemos tener porque somos cristianos. Y después testimonio. No. Entonces uno tiene que cambiar tratar de cambiar la mente más a los jóvenes, para que los jóvenes somos seres imperfectos buscando de Dios. Exacto. Sí. Porque ellos se creen que estar aquí no es ser perfecto, es que nosotros estamos aquí porque queremos ser mejores seres humanos todos los días. Reconocer esa necesidad de que necesitamos de nuestro Creador. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos videos y todo, es cómo, si miramos nuestras experiencias y si miramos lo que nos ha pasado, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Porque la Biblia es suficiente, la Biblia es herramienta suficiente, pero ¿sabes qué? No todo el mundo cree en la Biblia. No. Entonces, cuando yo voy a donde una persona, un inconverso, un creyente, claro, el trabajo lo hace el Espíritu Santo, yo soy un mensajero, pero si yo voy y le digo, mira que la Biblia dice, él me dice, él o ella me dice, y la Biblia para mí no significa nada, yo no creo que la Biblia es real. Pero la mayoría de las personas que dicen eso es porque no conocen la Biblia.
también tenemos el problema de que cada cual interpreta la Biblia a su manera. Claro, y eso Hay crea quienes diferentes la religiones. interpretan a su favor, hay quienes la interpretan pues como Sí, ellos mejores eso es crean. totalmente cierto. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos esa, muchas de las iglesias no tienen esa persona que venga, yo lo voy a ayudar en A qué mentorear. tiempo. Exacto, para que conozcamos. Yo puedo dar fe. Yo Ujú. nunca he cogido un estudio bíblico. He cogido 2 clases y he aprendido un montón. Sí, amén. En 2 clases he aprendido Y mira que lo que no he sabido en 30 y pico de y lo años. interesante es que la estrategia, porque eso nos pasa también. A veces pensamos que porque una persona lleva en la iglesia un tiempo, ya sabe todo. No, hay veces que estamos en la iglesia, estamos visitando, pero no conocemos lo básico. Si le preguntas a la persona común, al cristiano común, ¿de dónde salió la Biblia? ¿Dónde se escribió? ¿Quién la escribió? Te dicen, no sé, no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer referencia a un libro que realmente no conocemos? ¿Cómo lo vamos a compartir? Por eso es que, como usted dice, esas clases básicas y eso ayuda. Y eso es una buena herramienta para invitar gente, a hablarle a la gente, Sí, decir, no, mira, no, empezamos por las cosas básicas. Y nosotros los que estamos perseverando en buscando ser mejores seres humanos, buscando de Dios, que tropezamos todos los días, pero no perdemos la fe en Dios. Muchas veces tuve la experiencia, obviamente la inmadurez me hizo hacerlo. Mucha gente salía de la iglesia y tú los veías a los 5 minutos hablando cosas, Sí, ¿sabes? mal testimonio. Porque volvemos a lo mismo. No es que yo no tenga un mal día, Ujú. pero yo tengo que pensar lo que yo voy a decir Claro. como cristiano. ¿Por qué? Porque me van a señalar y me van a juzgar. Nos están mirando siempre. Tú sabes, siempre es. nos están mirando. Pero yo tengo que, dentro de mi coraje, quizás expresarme, pero no expresarme a una persona que me diga, pero usted no salió de la iglesia ahora mismo. Aguantarse, claro. ¿Sabes? Tenemos que aguantar mucho, pero también Ujú. tenemos que servir de ejemplo. Porque el ejemplo que yo doy, a lo mejor con mi ejemplo, llega alguien al Claro, servicio. testimonio, claro que sí. Porque van a decir, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, yo quiero seguir los pasos Esa que estás paz que siguiendo. usted tiene, esa alegría que usted tiene Tú últimamente, sabes. yo la quiero también. Exacto, porque entonces si yo salgo de mal humor y yo voy para la iglesia para Para tener eso, ese para coraje, estar así, no, yo no no, voy a no. tener ese coraje. Testimonio. Le pregunto esto. Piense usted en usted cuando tenía tal vez 16, 18, 20 años. ¿Qué le pudo haber dicho a alguien que usted sabe en ese tiempo que le hubiese hecho clic o que le hubiese llamado la atención con relación a la iglesia? 18, piensen qué estaba haciendo usted a los 18 o 20 años. Por ejemplo, yo en mi caso, a los 18 años, pues ya yo estaba en el ejército y alguien me ofreció y le dije que no, pero fue porque no tenía confianza con esa persona. Ujú. A la que una persona de confianza se me acercó y me dijo, mira, yo voy a ir a hacer algo que trae felicidad, que es esto, inténtalo. No me tuvo que decir mayor. Vamos a chequearlo. Estaba solo, no tenía familia, 18 años, no estaba casado, nada. Entonces, piense usted en ese tiempo qué le hubiese dicho, y se lo pregunto porque a lo mejor algunos de los que nos ven ahora van a pensar entonces en estrategias de cómo acercarse a diferentes jóvenes, diferentes personas, conocidas o desconocidas. En mi vida de adolescente, quizás dentro de mi madurez, yo pensé que lo tenía todo. Tenía a mi papá, tenía a mi mamá, tenía un hogar, me daban cariño, me daban amor. Pero dentro de mi núcleo del hogar no se promulgaba el ir a la iglesia constantemente a buscar de Dios. La fe, la religión no se promovía. No se promovía. Y nosotros somos personas que tenemos conducta aprendida. Okay. Y cuando nos dan la curiosidad, pues ahí es donde nosotros empezamos a ser diferentes a los demás. Okay. Y yo en esa edad, lo que estaba estudiando en la universidad, no tenía ese deseo de saber que se desea un Dios. Hay un creador, Obviamente, pero hay no un Dios, conozco nada de él. pero ¿cómo? ¿Cómo Sí, lo sí, sí, conozco? ¿Qué hago? Usted dice, Perdón. tranquilo. Usted dice que tal vez, si lo entiendo bien, tal vez si su papá o su mamá, tal vez de joven lo introducían a la religión, a lo mejor se hubiese creado Sí. en usted un deseo de seguir. Es No de ser perfecto, posiblemente, porque por lo menos para la época que yo me crié, era un exceso en los dos lados. Me explico. O no ibas a la iglesia, O vivías en la ibas iglesia. todos los días a la iglesia. Entonces, cuando uno se pone a pensar y uno se pone a ver cómo están los jóvenes hoy, tú no puedes estar los 7 días con un niño en la iglesia. Los dos extremos son malos. Demasiado. Entonces tú tienes que hacer un balance. Estamos hablando de Porque eso. estamos hablando de muchachos adolescentes.
que tú te los llevas a la escuela. Entonces Ujú. tú tienes a tu hijo que está perseverando, está conociendo, pero tiene 29 compañeros que no lo hacen. Exacto. Tú sabes, estás luchando contra eso. Ujú. Entonces, para colmo, le estás dando 7 días a la semana, 30 días, y para esa época era eso. Esa era la religión, Era la religión, o la todos religión. los días o Tú nada. sabes, y no se creaba ese balance. En mi casa no había Balance. ese balance. Yo tenía como le dije, yo empecé a entrar a una iglesia porque mi segunda esposa estaba Lo con llevó. ella. Ya era, y era No una era, persona de confianza, exacto, interesante. y no era que me nació, yo quiero ir a la iglesia hoy, que no me nació eso. Ujú. Cuando yo llegué, esa primera vez que sentí el mensaje, que escuché el mensaje, vi la dinámica, me sentí Le pareció bien, le gustó. dije, me gusta esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que te lleva es, si la seguimos, a ser mejor ser humano, Ujú, amén. a Sí ser es. mejor hijo, mejor padre, mejor en todo. Mejor Tú ejemplo, claro sabes. que sí. Ella sirve para todo, dice Exacto. segunda Pero de Timoteo a mí hubo 3:16. una persona que yo, y nunca se me olvida, yo tuve la religión, yo fui bautizado en las aguas, Ok, interesante. y entonces me aparté de la religión. Y la persona, yo estuve hablando con ella, ya, ¿qué te podría decir? Tenía unos 40 y tanto, 41 años yo tenía en ese Ujú. momento. Y la persona me dijo muy sabiamente, me dice, ¿sabes por qué te alejaste de la religión? Y le dije, ¿por qué me alejé de la religión? Todos mis pero y ¿por qué? Ujú. Y él me dijo, ese es el problema, le hiciste caso al hombre y no le hiciste caso a Claro, Dios. claro. Y de Y a adulto mí eso, ya. a mí eso nunca se me olvidó. Ujú. Hay que hacerle caso a Dios, no al hombre. 100%. Y sí, empezó a nacer mi amor, y siempre ha estado mi amor por conocer a Dios, por conocer el Evangelio, conocer más de Dios, Claro. conocer más de Dios. Ujú. Y es algo que nosotros como personas tenemos que tratar de que esos jóvenes se salgan de De las buscar redes la manera, sociales, sí, que sí. busquen las palabras. Pero usted dijo algo clave y está diciendo algo clave y estoy total de acuerdo con usted. 3 puntos, si los cuento bien. Por ejemplo, el primer punto, padres responsables de hijos, de niños, crear Ese vínculo con ese Dios. vínculo, esa iniciativa de decirle, tú no te mandas, tú haces lo que tienes que hacer y vamos a buscar de Dios, de la manera que le funcione, porque como usted dice, ese es el otro punto. Pero el segundo punto, balance. Balance. No ir a ir todos los días es el extremo. Entonces es cierto, porque si miramos estadísticas de hijos de pastores, muchos de ellos se apartan, muchos regresan, pero se apartan porque crecieron con el ejemplo de que hay que estar todo el día ahí, no hay tiempo de familia, a papi no lo veo más que cuando está Usted tiene que sacar tiempo balanceado. para la iglesia, y no es que llévelos a un parque, llévelos a un cine. Exacto, sí. No hay dinero para el parque, hoy nos vamos a Vamos a sentar a patear una la película, pelota, una película de película. muñequitos, Exactamente. una película que lleve un buen mensaje, Sí. porque no tiene que ser una película, obviamente, de guerra, de tiroteo, porque hay películas, Buenas hay películas. películas que no son contextos, que tienen contexto de Dios, pero son películas que llevan un buen Tienen un buen mensaje, mensaje, claro. tú sabes. Entonces, llevar todo el tiempo, entonces los jóvenes van a decir, pero fulanito y esto, los papás van aquí, van acá, y yo estoy tiempo en la iglesia. Sí, sí. No es que esté malo, Y crecen con ese resentimiento. no es que esté malo, pero es que hay que hacer un balance. Crecen con resentimiento. Entonces, crear esa dinámica de familia, crear el balance. Y lo tercero que me dice, su ex esposa lo ayudó a llevar, entonces, confianza. Entonces, si nosotros, y claro, cada caso es diferente, pero cuando nosotros estamos tratando, le decimos discipular a alguien o hablarle de lo que es el evangelio, algunos de nosotros que queremos salir a la calle o algo, es bien difícil. Yo pararme en la calle y señalar y decir y crear confianza en alguien. Ahora, cuando uno se convierte en mentor, cuando se convierte en amigo, crea una confianza, en esa confianza surgen unas conversaciones, surgen unas cosas que ayudan a eso. Interesante. Exacto. Es que, ¿cómo le puedo explicar? Ahora mismo usted sabe que pues, yo practico el deporte de pickleball. Que de hecho, yo estoy jugando un poco pickleball porque el hermano aquí me introdujo al pickleball. No, es un deporte porque que a mí me llamó la atención, me gustó. Y a lo que traigo en referencia es que cuando yo lo presenté a usted, todo el mundo se quedó sorprendido.
yo puedo jugar piquebol y ir a la iglesia. Eso Exacto. no es ningún pecado. Sí, exactamente. Y mira, y mi pastor le gustó y fue conmigo a jugar piquebol. Exactamente. Podemos hacer las dos cosas porque hay que tener un balance. Exactamente. Y está dando testimonio. Mira, solamente con decir, este es mi pastor o lo que sea, ya uno está testificando Y ahí. mucha gente se queda, Sí, sí. ¿sabes? Porque obviamente me conocieron de que yo no estaba yendo a la iglesia. Sí me conocían de que yo jugaba piquebol, pero ellos no conocían que Claro. yo tenía un acercamiento a Dios de esa Y manera. mucha gente también que ya asisten a la iglesia y dicen, wow, hermano, qué chévere. Y le hablan y le comparten. Ujú. Es una bendición. Claro que sí. Crea Sí, una no, comunidad. y lo que yo siempre he creído, y eso me lo enseñó mucho mi hermano. Mi hermano tuvo muchos choques en su iglesia porque él creía que a los jóvenes había que a buscarlos de otra manera. Vámonos por una cancha a jugar baloncesto. Claro. Vámonos a un sitio a conversar. Claro. Le hablamos de Dios. Ujú. Damos el ejemplo, pero también lo Le sacamos da un del ejemplo de que entorno. somos todos seres humanos, de que podemos divertirnos sabiamente, Ujú. sanamente. Sí, sí. Claro que Y sí. entonces se le da esa confianza de que tengo un problema, puedo llegar al hermano, puedo hablar con el hermano me puede Exacto, escuchar, me claro que puede, sí. porque muchos de los jóvenes están faltos de que los escuchen. Y quizás Sí, yo entiendo sí, y sí, puedo sí. entender que el sistema ha hecho que los padres, ambos tienen dos trabajos, Sí. el llegar a la casa, que los nenes están en la escuela. Súper ocupados Yo eso lo todos, puedo, claro yo que eso sí. lo puedo entender. Sí. Pero tenemos que a veces mirarnos y decir dónde están fallando. Saquen 5 minutos y escuchen a sus hijos. ¿Cómo te A fue lo, el mejor día? el ¿Qué nene- a lo hiciste? mejor el niño te dice en 5 minutos lo mismo. Sí, sí. Todo lo mismo. A lo mejor el otro día te dice la misma historia. Pero saquen 5 Estás minutos. prestando la atención. Escuchen. Y también muchos de nuestros hermanos y compañeros que vamos a la iglesia, vamos con problemas y situaciones, y como dice él, por no tener una relación, no tener mentoría, a veces no nos atrevemos a hablar. 5 minutos, una pregunta. Y no solo con los hijos, al hermano, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Ya con desahogarse. Sí, sí. Es algo que es comunicación. Yo creo que la comunicación es vital en los seres humanos. Sí, sí, Es definitivo. vital. Y yo entiendo que escuchar, porque vuelvo y digo, mucha gente piensa que nosotros entramos por esa puerta a escuchar el mensaje que Dios le puso a usted a través del Espíritu Santo. Mucha gente piensa que no, nosotros llegamos aquí con muchas batallas también. Todos. Y queremos Todos. escuchar, a lo mejor digo, a lo mejor esta es la única hora que siento paz, Ujú. porque estoy escuchando la palabra de Dios. Sí. Pero cuando yo salga de esa puerta para allá, yo tengo que seguir sintiendo paz, bregar con mi paz. Y usa las Y no herramientas esperar que al recibe. domingo que viene para Claro. escuchar una palabra para yo seguir sintiendo paz. ¿Sabes? Y no somos los únicos. A lo mejor ese día usted haga la palabra y esa persona se llena más del Espíritu Santo y regresa. Que es el motivo de nosotros lo que estamos aquí, tú sabes. A mí me preguntan, yo le digo, yo no te puedo decir. Ve a la iglesia de las 11 y lo escucha. Y tú decides si te gusta o no te gusta. Claro, claro. También nosotros tenemos en nuestra cultura, ¿verdad?, más reciente, tenemos que llenarnos con los ojos también. Ujú. Muchas veces nos llenamos con los ojos y si vemos, por ejemplo, muchas cosas grandes, muchas luces, mucho esto, pensamos necesariamente, ahí es que, pero no siempre es No, así. pero cuando es una iglesia grande, acuérdate que lo que hay es un solo pastor y el pastor a veces no da abasto Sí, para quizás atendernos y escucharnos. Cierto. Porque mucha gente piensa que los pastores van allí, hablan la palabra y ya está. El Y pastor ya. tiene muchas cosas. Otras cosas, claro. Y cuando, dentro de la cuando es iglesia. grande, mucho más. Exacto, usted cuando es grande, él no conoce toda su congregación, Claro que no sí. habla con toda la congregación y es un poquito más difícil. Sí, Entonces ahí es donde las personas que yo entiendo que quieren buscarle a Dios, no es que sea errado en una iglesia grande, ujú, pero si tú quieres tener una convicción, tener esa unión, que poder hablar con tu pastor, poder hablar con los hermanos, yo creo que una iglesia pequeña es Más la pequeña más, la ayuda, más. claro que Porque sí. vas a una grande, no pude hablar con el pastor, no pude saludar al pastor. Y ahí el otro próximo domingo no van. Eso le iba a decir. Entonces, una persona que está tal vez comenzando, que no entiende lo que usted acaba de decir, que el pastor tiene una vida, que tiene esto, dice, ese pastor no me cayó bien. ¿Por qué? Porque no me saludó, porque no lo conocí, no pude. Entonces, ahora, porque ustedes lo ven que no está hablando mucho, o que yo creo que sí, pero él es un hombre que habla con todo en inglés, en español, enseña en francés, en todo. Y el hombre comparte, habla de esto, y eso es lo que el Señor hace. El Señor usa personas para que nosotros en nuestro medio ambiente seamos influencers, como le decimos ahora. Como dicen ahora. Influencers. Como Usted que- influencia a su gente, como a su que- medio como ambiente. que era ahora. Ahora mismo, pues, no, por lo menos el propósito mío es
que crezcan buenos ciudadanos. Así. Tremendo. Tremendo. Tremendo ayudar, promover y bendecir. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mis hermanos, mi gente, los que nos están viendo, gracias por conectarse. ¿Algo más que quieran añadir? No, que Dios me los bendiga, gracias por escucharnos y seguimos buscando de Dios, que es lo importante. Amén. Muchas gracias, se cuidan, los bendigo en el nombre de Cristo. Hasta luego.